Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el doctor Alberto Guillén. El día de hoy veremos sobre las vértebras torácicas, ¿sí? Las características de cada una de ellas. Bien, ustedes saben que las vértebras torácicas son un total de 12, ¿sí? Que se van a articular, obviamente, con 12 pares de costillas. Su clasificación se debe a unas características normales, por decirles así, que las vamos a llamar tipos, vértebras tipos, que son desde la segunda hasta la novena, ¿sí? O también llamadas típicas, y las atípicas, ¿sí? Que van a ser unas pocas, son en total 4. La primera, la décima, la undécima y la duodécima, ¿sí? Bueno, estas son las vértebras típicas y atípicas. Las típicas son prácticamente todas iguales. Y las atípicas tienen lo que llamamos características diferenciales, ¿sí? Bueno, aquí les pongo en la primera vértebra torácica en rojo porque es una atípica, ¿sí? Luego tenemos la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta llegar a la novena, que son desde la segunda hasta la nona, son las típicas. Y aquí la décima, la undécima y la duodécima son las atípicas, que vamos a ver cuáles son esas diferencias, ¿sí? Sabemos que la vértebra entra en la clasificación de tipo de hueso irregular, ¿sí? Porque no tiene una forma, no entra en la clasificación de hueso largo, cortos, etc. Bien. Aquí tenemos una vértebra torácica desde una vista superior, ¿sí? Tenemos la parte anterior, la parte posterior, y vamos a ver los componentes. Si nosotros trazamos una línea por detrás de lo que sería el cuerpo a nivel de donde inician los pedículos, ¿sí? Nosotros dividimos en una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior tenemos un elemento de gran tamaño, que sería la masa, es el cuerpo vertebral, ¿sí? El cuerpo vertebral está en la parte anterior. Y todo lo que resta, o sea, en la parte posterior, lo llamamos macizo apofisario, ¿sí? Que sería desde el origen prácticamente del pedículo, ahí por detrás del cuerpo, y todos estos elementos son realmente apófisis. Por eso se lo llama macizo apofisario. Bien. El macizo está constituido de varias apófisis. Inicia con el pedículo, tenemos la lámina, apófisis transversas y apófisis espinosa, ¿sí? También las apófisis articulares superiores e inferiores, que vamos a ver la localización de cada una de ellas, ¿sí? Aquí los elementos van a sus respectivos lugares que nos van a mostrar, ¿sí? El pedículo son las pequeñas masas que salen por detrás de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Ambos lados, derecho e izquierdo. Aquí tenemos en la parte posterior la lámina, que es un poco más recta y oblicua en relación es oblicuo en relación aquí al cuerpo, ¿sí? Que luego confluyen, que vamos a ver. La apófisis transversa, que tiene esa forma roma, una forma de dedo aproximadamente, ¿sí? Ambos lados también. Tenemos la apófisis espinosa, que es la parte posterior y es la más prominente, la que da para visualizar mejor, ¿sí? Y tenemos las apófisis articulares, que desde esta vista superior no podemos diferenciarlos bien, pero se notan ahí unas pequeñas carillas articulares. Esas son las apófisis articulares superiores, ¿sí? Bien, para visualizar mejor estas apófisis, tenemos que verlos desde una vista lateral, que la veremos, ¿sí? En las apófisis transversas, apófisis que tienen la forma roma, poseen dos fosas, o sea, una en realidad.
esta de aquí, de un lado y de la otra, es llamada fosita costal de la apófisis transversa. ¿Qué se va a articular aquí? Se va a articular la costilla. ¿Qué parte específicamente de la costilla? El tubérculo costal, ¿sí? El tubérculo de la costilla. Y aquí, en el cuerpo, en la parte superior, tenemos a las fositas costales también, pero del cuerpo vertebral. Ambas son fositas. En este caso, ¿qué se va a articular aquí? Serían la cabeza de las costillas, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Nos faltó este elemento. Aquí nos marca en el círculo azul el foramen vertebral, ¿sí? ¿Cómo está delimitado este foramen? Si se fijan, en la parte anterior, ¿qué hay? El cuerpo vertebral. Perfecto. En la parte lateral de estos elementos están los pedículos, ¿sí? Y en la parte posterior, ¿qué se encuentra? Las láminas. Y ahí tenemos ya nuestro foramen vertebral, ¿sí? ¿Qué pasa por aquí? Pasa la médula espinal, ¿sí? Por ese foramen. Esta es una vista lateral de la vértebra y aquí da para observar mejor a estas apófisis. Estas son las apófisis articulares superiores, ¿sí? También podemos observar a este elemento que sería la fosita costal, o también es llamada de carilla articular, que se articula aquí. Sí, se articula el tubérculo costal, o sea, el tubérculo de la costilla. Y aquí podemos ver que hay dos carillas, ¿sí? O fosas costales. Son superior, son pares, dos superiores y dos inferiores, ¿sí? Aquí van a ir las cabezas de las costillas. También son llamadas de hemicarillas porque no forman en realidad una cara completa, ¿sí? Sino que van a formar una fosa articular completa con la vértebra supra o infrayacente. Y luego tenemos aquí también las apófisis articulares inferiores, ¿sí? Estas apófisis se van a articular con otras vértebras, que vamos a verla. Bien, aquí tenemos una vértebra torácica típica, tipo, ¿sí? Específicamente es la sexta. Podemos observar sus componentes en una vista superior, donde vemos el foramen vertebral y sus delimitaciones. Y aquí podemos ir marcando todos los componentes de la región anterior, donde está el cuerpo, y del macizo apofisario. Bien, entonces vamos a ir observando los componentes que podemos visualizar. En este caso tenemos el cuerpo. Aquí arriba tenemos dos estructuras que van a ser las apófisis articulares. Tenemos la apófisis transversa, la apófisis espinosa, ¿sí? Y aquí estos dos elementos inferiores que van a ser las apófisis articulares inferiores. Aquí tenemos un poco más de color para poder diferenciar y localizar las partes y las estructuras que posee esta vértebra. Por ejemplo, tenemos en verde claro, un tono más claro, el cuerpo vertebral, y observamos un color naranja en la parte superior, a ambos lados, que serían las fositas costales superiores. En la parte inferior tenemos el color lila, que serían las fositas costales inferiores, ¿sí? Tenemos en verde oscuro la parte superior, que serían las apófisis articulares superiores. En azul, las láminas. En amarillo, las apófisis transversa, con un color un poco más claro en la parte anterior, que deben ser las fosas costales, ¿sí? O las carillas articulares, donde se van a articular el tubérculo de las costillas. Aquí en un tono rosa en la parte inferior podemos observar, son las apófisis articulares inferiores. Tenemos también la apófisis espinosa en el color rojo, ¿sí? Entonces podemos diferenciar bien los elementos.
Y en un tono más celeste nos está delimitando una escotadura, ¿sí? Ahí donde se visualiza una escotadura donde la vértebra subyacente va a formar lo que sería un foramen intervertebral. Eso es lo que nos está delimitando en esta imagen. Aquí veremos algunas características de las vértebras atípicas, por qué se diferencian de otras. La primera vértebra torácica tiene un par de fosas costales en el cuerpo vertebral, no tanto en la parte superior, sino que a nivel medio, ¿sí? Fíjense dónde se ubica, no está en la parte superior, sino que más en la parte media, no es como las otras, y aquí es donde se inserta la primera costilla, ¿sí? Otra sería la 10ª vértebra torácica, que también posee un par de fosas articulares superiores, pero ya no posee las fosas articulares inferiores. Fíjense que aquí están las superiores, pero las inferiores ya no se encuentran. Tenemos también la 11ª, la 11, la vértebra torácica 11, que en este caso también posee un par, ¿sí? Ya prácticamente a nivel del cuerpo y aparte de lo que sería el pedículo. Y una característica de esta vértebra es que ya no posee estas fosas articulares para los tubérculos, porque justamente la costilla 11 no posee tubérculo, entonces ya no hay necesidad, solo tiene esta carilla articular para articularse con la cabeza de la costilla, ¿sí? Entonces su principal diferencia es que carece de fosa costal en la apófisis transversa, ¿sí? Aparte de eso, la apófisis espinosa ya es un poco más corta, ¿sí? Ya no es tan prominente y oblicua como lo era. Y luego tenemos la 12ª, la costilla la vértebra torácica 12, la 12ª. Aquí podemos observar que también carece de fosita articular en la apófisis transversa, porque justamente la costilla 12 no tiene tubérculo, entonces no es necesario. Y estas fosas costales presentan prácticamente, o sea, están en el pedículo y ya no están en el cuerpo vertebral. Esa es una de las diferencias. Fíjense que prácticamente está ya más posterior. Y aquí tenemos las articulaciones. ¿Cómo se articulan? Esta es la forma correcta de articular las costillas y las vértebras, ¿sí? La costilla y la vértebra, el cuerpo lo vamos a llamar costo vertebral, ¿sí? Que es la cabeza, la costilla con el cuerpo vertebral, que sería la fosa, ¿sí? La fosa costal, más o menos a este nivel, ¿sí? Esta es la cabeza de la costilla con el cuerpo de la vértebra, ¿sí? Entonces lo colocamos C más C, como para recordar una mnemotecnia. Cabeza de la costilla, C, cuerpo vertebral, ¿sí? C, C, cabeza y cuerpo. Una manera de recordar que la cabeza siempre va con el cuerpo, la costa, ahí de la vértebra. Y luego tenemos la otra articulación, que es costo transversa, que es en la apófisis transversa y las costillas. Más específicamente el tubérculo costal con la fosa costal de la apófisis transversa, ¿sí? Tubérculo de la costilla más la apófisis transversa. Y aquí, como para relembrar, para recordar, tenemos T más T. Tubérculo costal más la apófisis transversa. Específicamente la fosa costal, ¿sí? Que es aquí. Exacto. Esta articulación es de tipo artrodia, ¿sí? Que es por desplazamiento. Bien. Y también hay otra articulación entre las mismas vértebras. Así que
unas supra e infrayacentes, son articulaciones intervertebrales que están prácticamente delimitadas ahí, no están unas friccionadas con otras porque existe un cartílago, ¿sí? El cartílago intercostal, y esta articulación es de tipo sínfisis, es una articulación fibrosa, ¿sí? Y desde esta imagen podemos observar también que hay unos forámenes que se forman a partir de la articulación de una vértebra con otra que está por debajo, ¿sí? Y estos forámenes aquí son llamados de forámenes intervertebrales. Y por aquí, ¿qué van a pasar? Por aquí van a pasar las raíces de la médula espinal, ¿sí? Serían los nervios raquídeos. Estos son forámenes intervertebrales. Aquí les quería mostrar algunas características de la articulación costovertebral, sí, específicamente de la décima. Si nos introducimos un poco aquí y nos vamos para arriba, en este lugar podemos ver a la articulación en la parte inferior, a la décima, undécima y a la duodécima costillas articulándose con sus características que vamos a ver. Si aquí tenemos a la décima costilla, ¿sí? Esta sería la décima y esta, por ende, sería la vértebra décima también. Vemos que en la parte inferior aquí ya no posee una fosa articular, solamente su característica es que en la parte superior posee esta fosita articular para la cabeza de la costilla. Esta sería la décima. La que está por debajo es la undécima, ¿sí? Tanto la vértebra como la costilla. Y aquí podemos observar que solamente posee una carilla o fosita costal para la cabeza. Y lo mismo pasa en esta región, que es la duodécima, ¿sí? Estas son algunas características de estas articulaciones, ¿sí? Vamos desde arriba, solo tienen una y es la parte superior en la vértebra 10. En la 11 también hay un par, en realidad, ¿sí? Y en la 12 también hay un par de fositas articulares.